Bien, hermanos, hermanas, buenas noches a todos de nuevo. Gracias por estar aquí. Y hoy día vamos a tener la presentación de la palabra del Señor por el hermano Sergio Pino. La verdad es que viene de emergencia el hermano, porque teníamos otro hermano y tú sufrió un percance, un hermano de Panamá, hermano, ¿cómo se llama este? Byron, ¿ya? Byron Hernández y tuvo un problema, entonces a última hora le estamos avisando al hermano Sergio y ya dijo, yo me pongo la camiseta y juego por todo, ¿ya? Él es deportista, así que se cree el Cristiano Ronaldo de la plataforma. Bueno, vamos a pedir una oración antes que se vaya, hermano Mario Peña, por favor, para abrir esta plataforma. Muy bien. Oremos. Dios de los cielos, que creaste las estrellas, el sol y la luna y todo lo que hay en esta casa terrenal que has hecho para nosotros, para que podamos vivir a ti, Dios Santo, por medio de tu Hijo amado Jesucristo, nos dirigimos para darte gracias, Señor, por todo lo que nos das a nosotros, tiempo de frío, tiempo de calor, cada parte en su clima, Señor, y te damos gracias por todas las bendiciones, pero principalmente gracias por el amor tan grande que demostraste al enviar a tu Hijo amado Jesucristo, que viniera a hacer esa obra de salvación, Señor, que nos ha beneficiado a toda la humanidad, a todos aquellos que obedecen tu bendita palabra. Gracias a tu bendito Espíritu, Señor, que ha conservado tu palabra, que ha llegado a nuestros días, Señor, y que ahora tenemos acceso a estudiarla, escudriñarla y entenderla. Gracias, Padre, por esa maravilla de tu palabra. Rogamos que en esta noche bendigas a nuestro hermano Sergio para que pueda explicarnos lo que ha estudiado, lo que él ha aprendido y que nos recuerde enseñanzas que es probable que ya sepamos o que aprendamos. Rogamos, Señor, que bendigas también a su familia, a su mamá, a sus seres queridos, Señor, que pueden estar enfermos, que les bendigas y les ayudes. También por nuestro hermano Osvaldo, Señor, su trabajo que hará para ir a predicar tu palabra, que le cuide, Señor, en el camino, permite que vaya con bien, regrese con bien. Rogamos por cada uno de los hermanos que están aquí representados en sus familias, las congregaciones que somos miembros, hermanos que pueden estar enfermos, Señor, que les bendigas y les ayudes. Por la hermana Mixala, también Padre Santo, en su recuperación, rogamos que estés con ella, que bendiga a los médicos, los medicamentos, sus alimentos, su nutrición, Señor, y que pueda restablecerse. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad. Rogamos, Señor, que nos perdones en lo que te hayamos ofendido y que tenga misericordia de nosotros. Nos dirigimos a ti en el nombre santo de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Mario. Bien, vamos a entonces a ir al tema. Hermano Sergio Pino, hoy día nos va a presentar la palabra de Dios, el consejo adecuado para el momento oportuno de llevarnos al Señor. Hermano Sergio, es todo suyo la pantalla. Bueno, gracias Néstor, gracias hermano por la presentación. La verdad que fue bien Exuberante. exuberante. Espero que la palabra que vamos a escuchar hoy día también tenga esa repercusión. Estudiando el libro de Colosenses, estaba allí repasando cuando el hermano me llamó hoy día en la tarde y bueno, dije, ya estoy en esto y vamos a continuar. Estoy estudiando Colosenses y estamos allí en el capítulo 2, en el versículo 8, hablando acerca de la plenitud de Cristo. Un tema interesante, un tema que me ha despertado gran interés precisamente por lo que hemos encontrado, por lo que el texto nos informa. Y estaremos viendo entonces esta tarde acerca particularmente de ese versículo. Decía yo que Pablo está haciendo una descripción en aquellos versículos 8 y 9 del libro de Colosenses capítulo 2 acerca de la plenitud de Cristo. Está haciendo notar precisamente a los hermanos allí en Colosa que ellos estaban completos en Cristo. Capítulo 2, versículo 10. Dice que ellos están llenos, completos en Cristo, ya de todo aquello que el individuo quisiera buscar en sabiduría, inteligencia. Dice que y habéis sido hechos completos en Él. Es el Evangelio que viene a satisfacer toda necesidad del hombre. Entonces, en medio de él, dice, estaba el estado que estos hermanos se encontraban, había sido un estado de pecado del cual ellos habían sido liberados. Y podemos notar un marcado énfasis, podemos decir
Entre las declaraciones que se están haciendo acerca de Jesús acá en el libro de Colosenses, como también podemos ver un marcado interés en el libro de Efesios, que encontramos que en él, no se escogió en él, dice Efesios capítulo 1, verso 4. Dice Efesios capítulo 1, verso 7, en él tenemos redención. Verso 9, hemos sido según el beneplácito que se propuso en él. Entonces, hay un marcado énfasis en la persona de nuestro Señor Jesucristo y que dice que todas las cosas por él fueron hechas y para él. Versículo 11, versículo 13, estoy en este momento en Efesios, en él también vosotros, y así sucesivamente se va repitiendo esta declaración que también Colosenses, Pablo viene también a tomar para hacer frente a las declaraciones que él quiere hacer notar a los hermanos allí en Colosa, como por ejemplo el capítulo 1, verso 13, porque en él no, porque él nos libró de las tinieblas. Versículo 15, él es la imagen. Verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Verso 16, la última parte, todo ha sido creado por él y para él. Y así el texto sigue haciendo notar entonces este énfasis que para mí resurge acerca de hacerles ver a los hermanos en Colosa precisamente esta declaración. Estaban completos, estaban completamente cubierta toda necesidad que uno pueda pensar, estaban en Cristo. Ahora, una de las declaraciones que Pablo hace precisamente a los hermanos allí en Colosa es que ellos habían estado en un estado espiritual moribundo, ellos estaban muertos espiritualmente y que ahora ellos estaban vivos, habían sido perdonados, porque habían sido partícipes de la sepultura y de la resurrección de Jesús por medio del bautismo, según Colosenses capítulo 2, en el versículo 13. Y estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos vuestros pecados. Entonces, esa es la declaración que vienen recibiendo estos hermanos. Y según lo que vemos, ellos no deberían seguir los decretos que ya la ley había dejado atrás, o que la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo había dejado atrás, como lo señala Colosenses capítulo 2, verso 14. Entonces, que esto que Cristo había quitado de en medio y clavado en la cruz referente a la ley, ellos tampoco debían entonces someterse a estos principios que la Biblia va a llamar principios mundanos, como parte de sus propias vidas. Y ya no tenían entonces que seguir cultivando estos beneficios de carácter, qué sé yo, espirituales, se contraponen a lo que ellos estaban tratando de percibir acerca de la ley. Ahora, cuando entramos en el pasaje, hay una clara advertencia a los colosenses a no ser cautivados por las enseñanzas humanas. Y me refiero precisamente al capítulo 2 de Colosenses en el versículo 8. Y hay una expresión allí interesante. Mirad, dice la Biblia que estoy usando en la versión de las Américas, mirad mirad que nadie os haga cautivo, dice la Biblia acá. Revisando la versión de la Reina Valera, mirad que nadie os engañe. Entonces hay una advertencia para que estos hermanos no puedan ser entonces cautivados por este tipo de enseñanza. Mirad que nadie os distraiga. Una vez entonces que se ha declarado que Jesús era el sólido fundamento sobre el cual estos hermanos de Colosa se habían edificado por medio de su fe, según lo que dice capítulo 1, capítulo 2, verso 7, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, así andar en él. Verso 7, firmemente arraigados y edificados en él. Entonces, esta declaración es el fundamento
que los hermanos allí en Colosa debían entonces edificar su fe. Y Pablo ahora está pasando entonces a advertirles en el sentido de no ser participante de nada ni de nadie que los condujera a otro tipo de enseñanzas. Un llamado de atención, un llamado a la advertencia. Comienza el versículo 8, dice, mirad, mirad, observar, ver. Y Pablo entonces con esto no hace otra cosa, según mi punto de vista, es que está levantando una bandera de advertencia. Podría existir el peligro, probablemente, de ser arrastrados al error y ser entonces cautivados por enseñanzas atractivas, algo que podría haber sido real. Y dice entonces, mirad que nadie nos engañe, que nadie os engañe. Es decir, esto se refiere precisamente cuando un cristiano es apresado por los infieles. Nos llevan entonces a ser prisioneros de las acciones que ellos participan. Y entonces el escritor nos está induciendo o advirtiendo, mirar que nadie nos engañe, así como le dijo a los hermanos en Colosa. Que nadie nos engañe, que nadie nos lleve a ser prisioneros de sus propios deseos. Y esto es precisamente lo que Pablo está tratando de evitar al poner entonces en alerta esta declaración con la cual está introduciendo el versículo 8 de Colosenses capítulo 2. Mirad. La expresión entonces para mí, mirad que nadie dice. Y esta viene a ser una traducción que por lo general se refiere a alguna persona o algunas personas. Y el texto es aplicable, que nadie, ni una persona, ni muchas personas pudiesen entonces hacernos cautivos. Ahora, no necesariamente están mencionadas en el texto, sin embargo, nos mencionan por la práctica que ellos habitualmente desarrollan. Ahora, en muchos casos se traduce como algunos. Por ejemplo, en el texto de Mateo capítulo 9 y leyendo el verso número 3, nosotros encontramos allí y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Algunos. Entonces, la expresión también tiene esta idea. Nadie, ninguno, o hablando acerca de uno, o hablando acerca de muchos. Entonces nos dice que tengamos la precaución de que no pudiésemos ser entonces llevados, cautivados, tomados presos por este tipo de enseñanza. El texto continúa diciendo, mirad que nadie os engañe. Esto significa ser llevado como un prisionero, hermano. Y Pablo está recordando a los hermanos en Colosa que ellos habían sido sacados de la potestad, de la esclavitud, de las tinieblas, según el capítulo 1 del mismo libro, en el versículo 13. Porque él, hablando acerca de Jesús, y allí tenemos la expresión predominante acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque él nos libró del dominio de las tinieblas. Entonces, recurriendo a esta enseñanza, Pablo les está recordando que ellos habían salido de la potestad de las tinieblas, de la esclavitud de las tinieblas, para ser puestos en un lugar representativo que precisamente era la liberación del dominio del pecado. ¿Y para qué? Ahora ellos habían sido colocados en el reino de nuestro Dios, en el reino que es la iglesia, y ellos entonces pudiesen tener este tipo de comparación, este tipo de idea comparativa que nos hace pensar entonces todos los beneficios que encontramos en el hecho de estar en Cristo. Hermanos, en otras palabras, el apóstol les está diciendo que no se dejaran robar por medio de ser llevados de nuevo a la esclavitud. Pablo entonces no deseaba que estos cristianos fueran atraídos, que estos cristianos fueran esclavizados otra vez hacia sus antiguas costumbres, ni siquiera llevados cautivos por medio de estas fuentes que ellas representan el error. Y lo hacen mediante el objetivo para
que Pablo recomienda a los hermanos estar vigilantes con el fin de evitar que estos falsos maestros que se van a describir ya rápidamente en el versículo 8, que estos falsos maestros desarrollaran estrategias para apartarlos de Jesús. Entonces, esta es la advertencia que Pablo está haciendo. Tengan cuidado porque van a venir falsos profetas, hombres que van a tratar de cautivar, de tenerlos entonces como esclavos a través de sus propias enseñanzas. Y fíjate una cosa, dice que ahora lo que Pablo hace viene a identificar el peligro de lo que estaba causando esta situación en los hermanos de Colosa. Y dice allí, llevado cautivo por medio de filosofías. Y la filosofía no es otra cosa que el amor a la sabiduría. Ahora, los griegos se llamaban sencillamente amadores de la sabiduría. No es que Pablo estuviera censurando todo tipo de filosofía en general, sino más bien aquella que es contraria a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque entendiendo que la sabiduría o la filosofía, digo, es el amor a la sabiduría. Entonces, no es que se esté condenando todo tipo de filosofía, porque hay que tener un amor también al conocimiento, al saber, sino que simplemente se está refiriendo a aquella filosofía que llevaba entonces contraria a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, lo preocupante que está viendo el apóstol es el hecho que estos filósofos estaban representando teorías que eran contrarias, que eran destructivas de la fe cristiana. Entonces él dice, mirad que nadie os haga cautivo, mirad que nadie os engañe, y la idea entonces viene a aparecer por medio de filosofías. Ahora, cuando hablamos acerca de filosofías, evidentemente nos acordamos de los filósofos, tanto de estoicos como de los epicúreos, que ellos mismos hicieron frente a Pablo en la plaza allá del Areópago en Atenas, según registra en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Entonces, esta era una temática, esta era una práctica, esta era algo habitual que según los griegos, entonces estaban tratando o eran dados a este tipo de declaraciones. En el capítulo 17 del libro de los Hechos y leyendo el versículo 18, dice que también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Entonces, estos grupos de filósofos, de filosofías, representaban entonces la filosofía a través del placer, de su propia satisfacción en la vida, como el principio más importante a desarrollar. Y dice que estos se reunían frecuentemente y no querían escuchar otra cosa que aquellos que les hablara de cosas nuevas, los filósofos. Las filosofías entonces que nos hacen ver allí en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, verso 8, estaban completamente enajenadas de la verdad, carentes de todo poder, carentes de toda esperanza y carentes de toda vida espiritual, porque les habla de filosofías y vanas sutilezas. Dice que la Biblia la traduce aquí, la Biblia de las Américas que tengo, vanas sutilezas. Sin embargo, la Biblia de Reina Valera dice que ellas son huecas sutilezas, alejadas de la verdad, alejadas de poder, alejadas de la esperanza de la vida espiritual. Entonces llegan a ser entonces declaraciones engañosas porque en su atractivo lograban encubrir la verdadera naturaleza. Es decir, eran completamente inútiles, sin logro, sin efectos en la salvación del hombre. Y eso es entonces lo que Pablo viene ahora a tratar de persuadir a los hermanos
para no verse envuelto en este tipo de situaciones. Algo interesante que rescatamos en el Nuevo Testamento es que Jesús ha entregado toda la verdad a los apóstoles, según lo que registra en el libro de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 17. La Biblia lee así. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, entendiendo esto, quienes después fueron guiados por el Espíritu Santo para recibir toda la verdad. Lo mismo registra en el libro de Juan, esta vez en el capítulo 16 y leyendo el versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces ellos recibieron toda la verdad concerniente a la relación necesaria que el cristiano debe tener con la palabra de Dios. Los cristianos entonces debemos acercarnos humildemente a la palabra de Dios con el más profundo respeto hacia ella. Es la revelación de Dios. Es todo aquello que el hombre necesita para ser salvo. Cada cristiano debe hacer un esfuerzo por entender el mensaje de Dios y a la vez debemos intentar estar libres de perjuicio, donde somos llamados a buscar la verdadera sabiduría, pero la sabiduría que viene de parte de Dios, el conocimiento que viene de parte de Dios. Y para mí la sabiduría no es otra cosa que el conocimiento aplicado. Volviendo al libro de Colosenses 2, Pablo nos está diciendo que esto es según la tradición de los hombres. Ahora, dice el texto, filosofías vanas, sutiles, según la tradición de los hombres. Y esta expresión de tradiciones se refiere a lo que ha sido probablemente transmitido. Puede ser una enseñanza, como también una costumbre, una tradición que ha sido transmitida de tiempo en tiempo. Entonces es una tradición que puede ser enseñada, como también puede ser una costumbre. Fíjate que algo interesante cuando hablamos de una tradición. Decimos que una tradición puede ser buena o una tradición puede ser mala, dependiendo de la fuente que transmita esta tradición. Fíjense lo que ha señalado Pablo allí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, digo, alabando a los hermanos en Corinto, porque ellos habían seguido la tradición que Pablo les había ordenado. Y ojo con esto, dice Primera de Corintios capítulo 11, verso 2, os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo las entregué. La enseñanza. Han guardado entonces esta tradición que ha venido a través de la enseñanza. Entonces el mismo apóstol Pablo está elogiando a los corintios por guardar las tradiciones que él les había transmitido. Entonces una tradición puede ser buena, una tradición puede ser mala, dependiendo entonces de quién simplemente la ha mandado, la ha referido. Las tradiciones rechazadas venían entonces a incluir aquellas tradiciones judías, aquellas tradiciones paganas y de cualquier otra forma que éstas se representaran a través de la sabiduría humana. Los judíos reprendieron a Jesús por medio de quebrantar las tradiciones de los ancianos judíos. ¿Y qué fue lo que él le respondió? Jesús le respondió diciendo que las tradiciones de ellos quebrantaban los mandamientos de Dios y los invalidaban. Entonces allí había un problema. Estaban colocando las tradiciones de los judíos por encima de la palabra de Dios. Entonces eso no daba lugar. Nuevamente volvíamos al texto.
capítulo 2 de Colosenses, estamos en el versículo 8, y dice, conforme a los principios elementales del mundo, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, dice mi versión de las Américas. La tradición de la Reina Valera traduce conforme a los rudimentos del mundo. Ahora, podemos ver que el contexto más inmediato probablemente no nos arroja cuál era esta declaración, no nos arroja con claridad esta forma de declaración. Entonces podemos avanzar y entender qué es a lo cual Pablo se está refiriendo. En el capítulo 2 del mismo libro de Colosenses, y esta vez en el verso 14, dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándola en la cruz. Sigo en el capítulo 2 de Colosenses, esta vez en el verso 16. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Verso 18. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Y ya tengo el verso 21 que dice, no manipuléis, no gusten, no toque. Todas las cosas se refieren a estas destinadas a desaparecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Leyendo estos textos, entonces veo que cuando Pablo dice, conforme a los rudimentos elementales del mundo, veo que en estos textos Pablo es una preocupación que él tenía con respecto a la ley, como así también con las tradiciones judías y paganas, que los hermanos entonces siendo cautivados, inducidos nuevamente a la ley, pudiesen volver entonces a estas prácticas. Que un cristiano tratara de vivir según las costumbres judías o paganas, Pablo dice que sería como dejar entonces la universidad para volverse al nivel de una escuela primaria. Le habla acerca de los rudimentos, de las cosas básicas, y lo conecta entonces con respecto a la ley. Dice, es imposible que volvamos a los rudimentos básicos para que podamos dejar entonces lo que es más importante o de mayor conocimiento o fundamentado sobre mayor enseñanzas y volverse entonces aquello que tiene poca profundidad en lugar de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El verso termina diciendo, el verso 8, y no según Cristo. Es decir, tratando de volverse cautivado por las filosofías, por las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo. Y él hace una declaración ahora. Termina diciendo el texto, y no según Cristo. Entonces, lo que podemos ver es que Pablo ya había puesto el cimiento para la necesidad de seguir únicamente a Jesús. Él escribió en el capítulo 2, en el verso 13, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, no había ninguna necesidad de volverse nuevamente a este tipo de filosofía que buscaba entonces resarcir este tipo de conocimiento apartado de la verdad que habían recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que el verso 8, Pablo está presentando en primera línea lo que era negativo para terminar con una frase que es enteramente positiva. Y lo positivo es no según Cristo, o sea, todo lo anterior en lo negativo que Pablo quiere que no vuelva a suceder para entonces terminar con una declaración que eso no así es Cristo. Y Pablo está presentando esto de esta forma, animando entonces a los hermanos a obedecer solo a Jesús
en lugar de la sabiduría y de las prácticas humanas. Ellos deberían haber hecho esta elección, muy parecida, indudable, a lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. ¿Y por qué digo esto? Porque seguimos a Dios o seguimos al mundo. Y es lo que Pablo está diciendo acá en el texto. O nos acercamos a Cristo o simplemente siguen ustedes en las filosofías y en las vanas palabrerías que no conducen a nada. Entonces ellos deberían necesariamente haber hecho tipo de elecciones. Sin embargo, Pablo les ha recalcado que solo existe una opción que es correcta, y esta es seguir a Jesús, el Hijo de Dios. Leyendo el verso 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y fíjate que empieza el texto, porque. Y Pablo está relacionando entonces a la plenitud de la deidad. Hemos sabido a través del estudio de este libro que los herejes de Colosa decían que Cristo no era Dios. Sin embargo, cuando hablamos de Jesús, claramente podemos decir que él posee todos los atributos de Dios. Si Jesús entonces tiene todas las características de la deidad, entonces todo lo que Jesús enseñó es verdadero y tiene el respaldo de la autoridad que es Dios. Jesús llegó a ser completo como nuestro Salvador al llenar todas nuestras necesidades espirituales por medio de su vida, por medio de sus enseñanzas y por medio de su muerte allí en la cruz, como lo dice Hebreos capítulo 5 y leyendo el versículo 8 y versículo 9. La Biblia señala lo siguiente: aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué hace esto? Esto posibilitó que toda plenitud de la deidad habitara en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, puede que en algunas versiones se traduzca el significado inherente a la palabra deidad por divinidad. Todo lo que la deidad es decir, su naturaleza divina, la característica de ser Dios se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. De allí que el texto dice, porque toda plenitud de la deidad habitó corporalmente en él. Esto no es que no es, a Jesús no lo hace ni superior, ni lo hace ni inferior delante del Padre, ni al Espíritu Santo. Él es completamente semejante en todo lo que está incluido y en todo lo que está expresado en una sola palabra. Y esa palabra es Dios. Entonces, todo lo que es semejante, todo lo que está incluido en esta declaración, está expresado, está incluido en lo que Jesús representa. Es decir, entonces, que la plenitud de la deidad habitó en Cristo. Pablo está indicando por el uso del tiempo presente del texto que la deidad habitó en el pasado en Jesús, en el hecho de ser Dios, que la plenitud de la deidad habita ahora, el hecho de ser Dios, y seguirá habitando en Jesús como una realidad que se mantiene y es continua en el tiempo. Ese es Jesús. En él habita todo aquello que por naturaleza es esencialmente lo que compone lo que es Dios. El Padre reveló por medio de Jesús todo lo que él deseaba que se conociera, convirtiéndolo de esta forma a Jesús en el vehículo de la total revelación para la humanidad. Leo también en Hebreos capítulo 1, verso 1, la declaración que hace allí acerca de lo que afirma en cuanto
a lo que representa nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y esa es la declaración que tenemos. Dios habla por el Hijo, su palabra final al hombre. Y esto entonces lo hace, como dice el texto de Colosenses 2:9, en él habitó la deidad, el hecho de ser Dios. Lo inherente a Dios está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también nos da a entender que Jesús es en su naturaleza misma personificado todo lo que representa a Dios. En Jesús está la absoluta y total realidad de la deidad, según Hebreos capítulo 1, y leyendo esta vez el versículo número 3. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién dice eso? Lo dice exactamente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esa es la lección que yo quería presentar en el día de hoy acerca de lo que representa la deidad, acerca de lo que representa la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y que podamos entonces apreciar todo aquello que hemos recibido por medio de la relación que encontramos en Cristo acerca de las advertencias que hace a los colosenses para no ser distraídos, para no ser llevados por este tipo de declaraciones. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a cada uno de nosotros, y mi hermano Néstor está con nosotros. Gracias, hermanos. Hermano Sergio, muchas gracias. Muy buena lección. Excelente. Vamos a tener una oración y después de esto vamos a leer acerca de Facebook y los comentarios que puedan haber. Vamos entonces a dejar ahí al hermano Jorge. Hermano Jorge, por favor, si puede guiarnos. ¿Escucha? Hermano ¿Escucha, Jorge hermano? Figueroa. Sí, ¿no? Sí, Hermano, ¿te escucho bien? ¿me escucha bien? Sí. Sí. Vamos a orar, ¿no? Ok. Hermano, vamos a orar. Padre Santo, amado Padre, he aquí tus hijos reunidos en esta plataforma. Hemos venido gozosos para edificarnos en el conocimiento de su palabra que los hermanos nos han traído. Las bendiciones suyas, Padre, nos alcanzan a través del conocimiento que nos enseñan, y eso nos llena de gozo, nos llena de paz, que siempre vamos a usted buscando el camino correcto, buscando siempre ir en el camino que usted nos trazó para un día estar al lado suyos. Le damos gracias por ello, por estas bendiciones, por permitir que los hermanos que trabajan, sostienen esta plataforma también, las bendiciones de usted es que posibilitan que estemos siempre reunidos. Gracias le damos por ello, Padre. Permítanos, Padre, también orar por todos los hermanos que se encuentran con algunos problemas de salud, hermanos que están con problemas de empleo, algunos problemas en el trabajo, y problemas que tienen siempre los hermanos. Pedimos siempre que sea su voluntad, su providencia divina, para que ellos puedan mejorar sus condiciones, sea de salud, sea laboral, sea de empleo, sea económica, las que son necesidades, Padre, y que claro, todos los días siempre clamamos en esta plataforma por muchos de nuestros hermanos, por nosotros mismos, para que usted pueda, con sus bendiciones divina, poder alcanzarnos siempre en la salvación y que podamos nosotros mejorar y seguir predicando el camino y la responsabilidad que usted nos ha dado.
Gracias le damos, Padre, por ello, en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Amén. Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge, por la oración. Vamos ahora a leer un poquito acerca de Facebook. Aquí en Facebook tuvimos la presencia de nuestra hermana Luna Yos, Seila Soto, Richard Rosson, Joel Lalana, Tomasita Sánchez, Eleazar Sánchez, Susie, Dora Márquez, Isabel Ramos, Julio César Telles, Frank Serrano, Arelis Calzadilla y Mercedes Salas. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente aquí esta lección muy buena que nos ha traído el hermano Sergio hoy día, como siempre nos tiene acostumbrado. Y vamos a ver si hay algún comentario. Quiero invitarlos también que puedan volver a escuchar esta lección en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pueden dejar sus impresiones acerca del tema y de tantos otros temas que hay. Están todos invitados para hacerlo. Vamos a leer alguna cosa aquí mientras alguien se decide hablar. La hermana Luz Dari dice: gracias, hermano Sergio, por excelente mensaje. Gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Muy bien, eso es lo que tenemos hoy día aquí. Ya en el chat ahí tenemos otros mensajes. Dice Frank Serrano: saludos hermanos, bendiciones. Joel Lalano Velázquez desde Holguín, Cuba: buenas noches, bendiciones para todos. Gracias por el mensaje de la palabra y por el esfuerzo que hacen por predicarla por este medio. Dios les bendiga siempre. Susie dice: gracias por su lección, hermano Sergio. Se les recuerda con cariño. Saludos desde Cancún. El mexicano ya. Bueno, eso es lo que tenemos por hoy día. ¿Alguna palabra, hermano? ¿Alguna pregunta para el hermano? ¿Alguna duda? ¿Alguna nota de algún tema sobre lo que el hermano nos trajo hoy día? Esta muy buena lección. Parece que no. Bueno, quiero decirles que están invitados para el día de mañana, si Dios lo permite. Mañana es viernes, ¿ya? Tendremos otra lección nuevamente con otro hermano distinto, y porque siempre están dispuestos a cooperar, y los invitamos y esperamos que también podamos ser edificados como el día de hoy y el día de ayer. Hemos tenido muy buenas lecciones bíblicas. Nuestro crecimiento en la fe, nuestro fortalecimiento espiritual, nuestra edificación está basada en cada estudio de estos que estamos recibiendo cada semana y cada día por diferentes hermanos. También el día domingo tenemos un estudio con el hermano Mario Arellano a las 4 de la tarde, hora de Chile. También están todos invitados por este mismo canal con las mismas claves y el código todo igual. Así que están todos invitados. Ya eso sería lo que tenemos por hoy día. ¿Algo más? ¿Nadie más? Muy bien. Muy bien, hermano. Entonces nadie parece que tiene nada que decir. Está todo clarito. ¿Ya? Gracias Así por la que lección, hermano Pino. Usted, mi hermano. Sí, Dios le muy buena, bendiga. hermano Pino. Buena lección, buena Buena lección. lección. Ujú. Gracias, hermano. hermano Jorge. Sí, no, sí, muy buena lección, agradecerle al hermano. O sea, quizás un detalle nomás. Me gustó la expresión que usted dice: la sabiduría es conocimiento aplicado. Eh, si me- Entendible, claro, pero si uno dice un comentario sobre eso, hermano, ¿qué es la sabiduría? Es el conocimiento aplicado, no es el saber mucho, sino aplicar lo que sabe uno, ¿no? Me parece. No, a menos la descripción que Dios tiene para con su palabra. O sea, no soy sabio delante de Dios por el hecho de saber todo, sino porque lo poco que sé lo puedo llevar a la práctica. Y Dios me ve como una persona sabia delante de Él. Claro, le Es digo la, esto porque muchos hermanos dicen para predicar: uy, me falta mucho, tengo que aprenderme Colosenses, Filipenses. Yo creo que aquella persona que se bautiza conoce el Evangelio, sino porque se bautizó, puede predicar el Evangelio. No hay que necesidad. Y si vienen a unos avances más, pues llamaría a otra persona de mayor conocimiento o a un maestro de la iglesia, a un anciano de la iglesia, que tendría que perfeccionar ese santo, ¿no? Pero creo que este
esta frase es muy bonita, ¿no? Sabiduría es el conocimiento aplicado. Gracias, hermano Sergio. A usted, mi hermano Jorge. Hermano Néstor, Sí, señor. Soy yo. si habría yo de añadir un comentario a esto, sería sobre el verbo de Colosenses 2:9, cuando dice que en él habita. Estuve yo consultando el verbo y en el momento que el Espíritu Santo está revelando eso, dice, es un verbo de tiempo presente. Entiendo que el hermano lo usó cuando Jesús anduvo en carne y estuvo en cuerpo humano, ¿verdad? Que estando él en cuerpo humano estaba la misma divinidad en él, pero el verbo es un verbo de tiempo presente, como yo estuve consultando la gramática ahí, pero como quiera, ¿verdad? El asunto es que Jesús en carne era Dios y que sigue siendo Dios y siempre será Dios porque es eterno. Es un Amén. simple, nada más una consulta que yo hice. Pero muy buena Ok. lección, hermano Sergio. Muy buena Sí, lección. sí. Gracias, mi hermano. A usted, mi hermano. No hay Gracias. vuelta que darle. Muy bien. Muchísimas gracias. Hermano Jorge, la sabiduría es el conocimiento aplicado. ¿Lo puede aplicar usted en esta plataforma también? O sea, lo estoy invitando, a eso me refiero. Lo está haciendo públicamente, hermano. Como le comenté, estoy acabando un proyecto, estoy en la parte Ah, de veras final. que me dijo. Sí, Sí, ya. estoy acabando en el diseño de la compañía de bomberos 9 y eso me tiene un poco complicado y me distrae, pero apenas Sí, acabe, no ha dicho encantado. nada, hermano. No fui Me dice, sabio. sí, me, me dice nomás cuando no haya mucha gente para que no me critiquen, hermano. No. Sabe que lo quiero más que quieren saber, hermano. Ya sé que el hermano Mario Peña no está los miércoles, así que no hay problema. Ah, ya. Miércoles, programa. Bueno, no hay dos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por cooperar, por la compañía, El por hermano animarnos Moto está siempre. levantando la mano, hermano Néstor, y el ¿Quién? hermano El hermano Nilsson, hermano Moto. Moto. Así dice ahí, por eso. Sí. David, adelante, Sí, David. un pequeño aporte, hermano. El hermano habló ahí de la sabiduría de los griegos. El mundo tiene su sabiduría, pero según las Sagradas Escrituras, la sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento de Dios. O sea, uno es sabio cuando aplica lo que el Señor nos habla a través de su palabra y lo cumple. Y ese es un trabajo que termina cuando partimos de este mundo. Amén. Eso es todo, hermano. Qué Gracias. bonito, hermano, qué bonito. Gracias, Gracias, hermano hermano David. Fuente. Muchas gracias, David Fuente. Bien, gracias a todos, que Dios les bendiga. Hermano Nilsson A se la le está hermana quedando, Marisa que hermano está Néstor. ahí, al hermano Mario, al hermano Cristian, al Está diciendo hermano, chao. O está al otro diciendo Juan. adiós, hermano Nilsson. No creo yo. ¿Ya? Sí, Ah, hermano, no. Hermano John Nilsson. No le había visto, que no gracias, tengo sí, tendencia a mirar la mano. Soy muy, poco muy, práctico en esto yo. muy buena la frase esa de nuestra sabiduría. Un texto, un pasaje bíblico, hermano, que quisiera compartirlo con ustedes y lo voy a leer en el versión Palabra de Dios para Todos. Es el Proverbios 2:6, donde dice, porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege a los que viven honestamente. Cuida el camino de los justos y protege la senda de los que le son fieles. Quería compartir, hermano, ese texto allí en esa versión. Muy, muy importante, hermano Sergio. Gracias por el mensaje. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Bueno, muchas gracias, hermano John Nilsson. Gracias a todos, hermano David, hermano Jorge, a todos, al hermano Rigo, a la hermana Raquel, a todos los que están presentes, hermana Marisa, hermana Mistala, hermana María Victoria. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Si se me escapa alguno, a todos. El hermano Francis, que está en el Facebook, de ahí Que Dios les bendiga. Hermano, de perdón. Winchester. El hermano Francis, que está en el Facebook, de Winchester. De allá, hermano. Sí, aquí lo tengo, hermano. Invítelo, hermano, él pone bonito, pone bien. Sí. Bueno, Ujú. vamos a escribirle una nota, ¿ya? Ya, hermano. Voy a escribir una nota.
Sí. Bueno, pasen buenas noches todos y que tengan dulces Buenas sueños. noches. hermano. Gracias, Hermano hermano. Mario. Chao, igualmente, Buenas noches a hermano. todos. Dios le Hermano. guarde. Hermana Augusto, Hermano, en los gracias, brazos hermano de Que Sergio. Morfeo, descansen. Que Dios los descansen, bendiga, hermano. hermano. Que estén que bien. Morfeo los Chao, hermano arrulle Mario. toda la noche a todos. Chao, chao, hermano Sergio.